Descubierto. Tras la pérdida de mi esposa, un inesperado giro me dejó atónito al regresar a casa. El día que Juan entró a su hogar, la tristeza lo envolvió como un manto pesado. Cada rincón le hablaba de ella. El eco de su risa flotaba en la cocina, mientras que las fotos en las paredes representaban momentos congelados en el tiempo, que ahora parecían burlarse de su soledad. Se sentó en el viejo sillón, agotado, con el corazón desgarrado. Cuánta injusticia en ver cómo los días pasaban en un mundo donde ella no existía. Los recuerdos eran cuchillos que lo atravesaban cada vez que intentaba distraerse con una serie en la televisión o una taza de café. Nada llenaba el vacío. Después de semanas de angustia, decidió organizar el desván, un lugar lleno de objetos olvidados y polvo. Al abrir un viejo baúl familiar, su corazón palpitó al encontrar una carta amarilla, amarilla como el sol de su infancia. Temblando, la desdobló, y las palabras en la hoja lo atraparon en un mar de emociones. Querido Juan, si algún día me faltara, quiero que recuerdes la tradición de nuestra familia, los dulces de nuestra abuela. Su esposa había dejado un legado oculto, una receta de dulces tradicionales, que para él sería un camino hacia la sanación, pero también un peso inmenso que lo obligaba a confrontar sus miedos. La idea de revivir esos dulces lo llenaba de nostalgia, y al mismo tiempo le provocaba dudas desbordantes. ¿Era capaz de hacerse cargo de algo tan grande? Se imaginaba frente a su madre, mostrándole una bandeja de colores vivos, pero en su mente resonaban las voces escépticas del pueblo. Muchos habían abrazado la modernidad. Los dulces tradicionales parecían pertenecer a un pasado que no podía ser recuperado. Y sin embargo, había en él un fervor que empezaba a germinar. Deseaba ofrecer su amor y dedicación al pueblo que tanto necesitaba un motivo de alegría. Mientras comenzaba a experimentar con los ingredientes y las antiguas técnicas, la presión se intensificaba. Su corazón palpitaba con fuerza a medida que las dudas se apoderaban de él. La idea de ser juzgado, de fracasar en su intento, llenaba su mente de oscuridad. Se sentía a la vez ilusionado y aterrorizado. ¿Qué pasaría si nadie apreciaba su esfuerzo? Si su miedo a ser un simple mal recuerdo para el pueblo se hacía realidad. Pensar en las críticas le cortaba el aliento. Cada dulce preparado era acompañado de recuerdos de su esposa, su risa, sus ojos chispeantes de emoción. Se encontraba entre la angustia de seguir adelante o rendirse ante la adversidad. Sin embargo, en cada mezcla de harina y azúcar, había un susurro de su amor, un eco que le decía que no estaba solo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba al ver que el sabor de los dulces sorprendía a algunos, pero aún había quienes miraban a Juan con desdén. Su mente se encontraba en conflicto, atrapada entre el deseo de ser un buen heredero de su tradición y el temor de ser un fracasado. ¿Valdría la pena seguir? La imagen de su esposa lo invadía. Quería honrar su memoria, pero a expensas de enfrentar el miedo al fracaso. La angustia lo paralizó en la cocina. La noche oscura le buscaba la respuesta, mientras sus dulces esperaban en la mesa, como si ellos pudieran dar sentido a su vida. Así, con el corazón desgarrándose en su pecho, Juan se vio obligado a tomar una decisión: luchar por lo que amaba, o dejar que la sombra del miedo lo consumiera. El desafío estaba planteado, y la carta de su esposa parecía arder con la urgencia de un legado que clamaba ser revivido. Sin embargo, el camino hacia la luz estaba lleno de sombras, y Juan se encontró ante el abismo, con una pregunta vibrante en su interior. ¿Podría sobreponerse a sus miedos y encontrar la fortaleza para seguir adelante? La mañana siguiente, Juan se despertó con el peso de la incertidumbre aún latente en su pecho. La luz del sol, que normalmente traía consuelo,
Hoy se sentía como un extraño en su hogar. Miró la receta sobre la mesa, aún con mancha de harina. La asociaba con su esposa, como si ella estuviera presente a su lado, sonriendo y guiándolo. Pero la realidad era que la guía física había desaparecido. Un vacío que no solo era emocional, sino que se había expandido hacia su propósito en la vida. Se recordó a sí mismo que había decidido honrar su memoria. Sin embargo, cada intento de acercarse a la cocina lo llenaba de un pánico paralizante. La voz de su madre resuena en su mente, instándole a cuidar del legado familiar, y a medida que observaba los ingredientes alineados, sentía que el destino lo desafiaba a encontrar su propio camino en medio del caos emocional. Era una mezcla de nostalgia y temor, y en esa dualidad entendió que, al igual que esos dulces que estaba por crear, su vida reciente necesitaba de un proceso de transformación. Esa mañana, en la soledad de su cocina, decidió hacer algo radicalmente diferente. No buscar la perfección en cada dulce, sino permitir que el proceso lo llevara a redescubrirse como persona. Comenzó a mezclar los ingredientes sin seguir al pie de la letra la receta. Era un acto de rebeldía, una afirmación frente a sus propios temores. Cada remolino de masa era un grito interno de libertad, y a medida que creaba, sus dudas se sentían más distantes. Los primeros lotes eran rudimentarios y experimentales, pero Juan encontró en estos errores la chispa que había estado ausente. Cada dulce que sacaba del horno era un pequeño triunfo. Las imperfecciones parecían contar historias, y pocos días después se dio cuenta de que había comenzado a disfrutar de cada instante de esta nueva misión. La cocina no era solo un espacio físico, se convirtió en su refugio, un lugar donde podía transformar su dolor en dulzura. Sin embargo, esta nueva paz era vulnerable. En su camino de superación, la tensión apareció de nuevo cuando decidió presentar sus labores en el mercado local. Había algo escalofriante en la idea de abrirse a la crítica pública. Se enfrentaba a su propio reflejo, el temor a que su intentona por recuperar la tradición familiar fuera vista como un intento fracasado. La presión lo envolvía cada vez que pensaba en la posibilidad de mirar a los ojos de sus antiguos conocidos y enfrentar sus juicios. ¿Qué tal si no les gusta? ¿Qué pensarán de mí? ¿Y si todo este esfuerzo no vale la pena? Esos pensamientos lo atormentaron. Era evidente que aunque había comenzado un camino de autodescubrimiento, aún quedaban sombras que despejar. Su corazón latía rápidamente. La idea de compartir su dolor a través de sus dulces se tornaba abrumadora. Tenía que aceptar el riesgo, no solo por su legado, sino también por la supervivencia emocional de su ser. Desde el fondo de esas dudas, una chispa de determinación se encendió. Sin más, se comprometió a llevar un lote al mercado. Sería un primer paso hacia el reconocimiento de su nuevo camino. Con la mezcla de ansiedad y expectativa en el aire, se preparó para salir, el temor casi visible, como un aliado ominoso al que se veía obligado a enfrentar. Era un momento de verdad, revelador y desestabilizador, donde el futuro de su sueño y la memoria de su esposa se entrelazaban. Estaba listo para enfrentar su propia realidad. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una pregunta persistía. ¿Realmente estaba preparado para lo que el mercado podría decirle sobre su esfuerzo? El eco de su decisión lo acompañaba. Así que, con una última mirada al espejo, se mudó a la puerta, notando que, aunque no tenía todas las respuestas, el acto de dar el primer paso significaba tanto como el deseo de cambiar su destino. El camino al menos se comenzaba a vislumbrar, y estaba decidido a recorrerlo, enfrentando lo desconocido. ¿Sería este el inicio de su renacimiento o solo la continuación de su agonía? La brisa de la tarde golpeaba suavemente su rostro mientras caminaba hacia el mercado, un recordatorio de que el mundo seguía girando, a pesar de su tormento interno. Con cada paso que daba, la mezcla de miedo y anticipación se intensificaba, pero también lo hacía una pequeña llama de esperanza en su pecho. Presentar sus dulces significaba más que simplemente vender. Era un grito sutil de su existencia, una invitación a que otros participaran en su proceso de sanación. Al llegar al mercado, el bullicio de las voces y el aroma de productos frescos lo envolvieron. Miró alrededor, sintiendo como si la multitud lo examinara, como un artista nervioso antes de su primera exposición. En un rincón, se colocó entre otros vendedores. Sus manos temblaban mientras exponía sus creaciones en una mesa. Eran dulces que llevaban su dedicación, su dolor y su viaje de transformación. Pero en ese momento eran sobre todo una extensión de él mismo.
Mientras observaba las reacciones de los clientes que pasaban, su corazón latía desbocado. Cada sonrisa, cada mueca, se sentía como una afirmación o un rechazo. Intentó respirar profundo, concentrándose en los sabores y los aromas. Eran los únicos elementos que realmente podían hablar de su esfuerzo y de la esencia que había querido encapsular en sus obras. Cuando un niño se acercó, sus ojos brillaban con curiosidad. Juan sintió su estómago apretarse, recordando a su propia hija. El pequeño tomó un dulce y al probarlo, una sonrisa se dibujó en su rostro. «¡Es muy bueno!», exclamó. La frase fue como un pequeño rayo de luz que atravesó la nube de inseguridades. La sencillez de la felicidad de ese niño le brindó a Juan la confianza que necesitaba para continuar. Pero el alivio fue efímero. Las horas transcurrieron, y aunque las reacciones de muchos eran positivas, también llegaron las críticas. Un par de mujeres se acercaron a su mesa con miradas escépticas. «¿No hace falta más azúcar?», comentó una de ellas. Aquel comentario, aunque constructivo, resonó en su mente como un eco desgarrador. Se sintió tentado a justificar su decisión de experimentar, pero se contuvo. Había aprendido en su proceso que no necesitaba explicarse a quienes no podían ver lo que había detrás de su creación. Las horas pasaron, y con cada comentario, cada halago, cada crítica, Juan sentía que su autoimagen se acentuaba. El concepto de perfección se desvanecía lentamente. Cuando el día llegó a su fin y recogió sus cosas, se sintió satisfecho. A pesar de las inseguridades, había tenido el valor de mostrar al mundo su corazón. Regresó a casa con una mezcla de sentimientos: miedo, dolor, pero sobre todo, una nueva cima de autoestima. Sin embargo, un atisbo de ansiedad lo acechaba. Mientras deshacía la mesa y guardaba los dulces restantes, sus pensamientos se desbordaban. ¿Y si el éxito de ese día fuese solo un espejismo? ¿Y si el mercado de mañana traía nuevos desprecios? Esa tensión lo mantenía en vilo, y su mente constantemente cuestionaba su capacidad para sostener su nueva empresa. Juan se sentó en la mesa de la cocina, un lugar que, tras mucho tiempo, había comenzado a convertirse de nuevo en su refugio. Miró los dulces que no vendió, las masas que habían sido un hijo de su duelo y su valentía. En ese momento de introspección, se dio cuenta de que esto no era solo sobre el éxito o el fracaso, sino acerca de su viaje personal. Con el corazón aún latiendo con fuerza, reflexionó sobre cómo quería continuar. Finalmente, una idea nueva y desafiante emergió. ¿Qué tal si creaba algo que combinara sus mejores sabores, lo que lo había motivado y lo que su esposa amaba? Un postre mixto que no solo hablara de su lucha, sino también de su amor. Fue entonces cuando una nueva pregunta surgió en su mente, firme y clara. ¿Sería capaz de canalizar su dolor en algo impresionante y único, alcanzando así un nivel de creación nunca antes imaginado? La respuesta se dibujaba en su interior como un desafío y una invitación. Las sombras no se disipaban del todo, pero la luz se hacía más brillante a medida que el nuevo plan cobraba forma. El camino hacia su siguiente creación ya lo esperaba. El riesgo era grande. ¿Estaría Juan dispuesto a enfrentarlo y descubrir lo que realmente había en su interior? El día siguiente amaneció con un cielo despejado, casi como si el universo conspirara a favor de Juan. Al levantarse, sintió una energía renovada fluyendo por su cuerpo, como si cada rincón de su ser había sido rellenado con un propósito redescubierto. A medida que se dirigía a la cocina, la desgastada mesa de madera parecía brillar con una nueva luz. Sin embargo, la mezcla de emoción y ansiedad aún resonaba en su estómago, recordándole que el verdadero reto apenas comenzaba. Seleccionó los ingredientes con meticulosidad, su mente dibujando recetas en el aire. Con cada elemento que sacaba del armario, una pequeña llama de creatividad se encendía. Decidió que su nueva creación sería un postre que combinara frutas frescas y chocolate, anhelando capturar la esencia que su esposa tanto apreciaba. «Tendrá que ser algo especial», murmuró, como una promesa a su memoria. Mientras medía el azúcar y derretía el chocolate, Juan se encontró sumido en recuerdos.
Su esposa solía ayudarlo en la cocina, riendo y haciendo comentarios juguetones sobre sus intentos culinarios. Esa misma risa, ahora un eco lejano, le recordaba las risas llenas de amor y complicidad que compartieron. Era un dolor dulce, una mezcla de nostalgia y motivación que lo empujaba hacia adelante. Cada paso en la preparación del postre se sentía como una danza entre el recuerdo y la creación. Tenía que ser perfecto, no solo para aquellos que lo probarían, sino para eso mismo. Si podía capturar su esencia, quizás también podría sanar de aquella pérdida que se incrustó con tanta fuerza en su corazón. El proceso se convirtió en una forma de terapia. Lo que una vez fue angustia se tornaba en arte, cada bateo de su batidora resonando como un golpe de tambor que marcaba el ritmo de su sanación. Entretanto, la ansiedad lo acechaba, haciendo eco de sus inseguridades. Con cada mezcla temía que no fuera suficiente, que el amor que intentaba traducir en dulzura no fuese suficiente para que resonara con otros. Pero al mismo tiempo sentía que ese intento de seguir adelante era un acto de resistencia. Necesitaba demostrar no solo a los demás, sino a sí mismo, que era capaz de crear algo bello a pesar del dolor. Al finalizar la tarde, el postre tomó forma. Un pastel multicolorado que rebosaba gusto, textura y emoción. Juan lo miró con satisfacción, sintiendo un nudo en la garganta. Era un símbolo de su lucha, de su amor perdido y de su anhelo por recomenzar. Sin embargo, el reto no era solo cocinar, sino también presentarlo en el mercado de nuevo. Preguntas inundaron su mente. ¿Cómo sería recibido? ¿Podrían los demás ver el trabajo y la pasión que llevaba cada bocado? El camino hacia el mercado se le presentaban múltiples aspectos. Sería un verdadero testimonio de su crecimiento personal. Nervios flotaban en su estómago, una vez más. Pero esta vez había algo más. Una determinación clara lo mantenía en movimiento. No solo expondría su nuevo postre, sino también una parte esencial de sí mismo. La reacción de los demás ya no sería un juicio, sino una oportunidad de compartir su viaje. Al llegar, la atmósfera era diferente. Las carpas de otros vendedores ya estaban llenas de vida. Sin embargo, al acercarse a su espacio, una sombra de inquietud lo invadió. ¿Sería capaz de enfrentar las miradas escépticas nuevamente? Juan respiró profundo, aferrándose a esa chispa interior que florecía a medida que avanzaba. Justo antes de colocar su creación sobre la mesa, una voz conocida rompió su ensueño. Una de las mujeres que le había criticado en su primera presentación se acercaba una vez más. Algo pinchó en su pecho. ¿Sería posible que el camino hacia su aceptación estuviera lleno de peligros y sorpresas? Allí, de pie, frente al avance inesperado del destino, Juan enfrentó su propio reto. ¿Podría su creación resonar no solo con los sentidos, sino también con el alma de aquellos que lo rodeaban? Mientras su mirada se encontraba con la de la mujer, una nueva interrogante surgió, desafiando su perseverancia. ¿Qué estaba dispuesto a arriesgar por el amor que aún habitaba en su corazón? La mirada fija de la mujer le provocó un escalofrío. Juan sintió el sudor brotar en su frente, y la multitud que lo rodeaba pareció desvanecerse, dejando solo espacio para su ansiedad. Había pasado demasiado tiempo encerrado en su mundo de recuerdos, como si una capa de niebla hubiera oscurecido su visión hacia el futuro. Esta confrontación, que se sentía como el juicio de un tribunal, lo despertó abruptamente de su trance. Su cerebro empezó a funcionar en ralentí, repasando cada crítica que había recibido en el pasado. El eco de aquellas palabras desalentadoras era un murmullo insidioso. No estás a la altura, nunca funcionarás aquí. Sin embargo, en medio de esa tormenta interna, Juan recordó el esfuerzo y el amor que había puesto en cada ingrediente de su creación, y eso le dio valor. La mezcla de sabores y recuerdos que contenía su pastel no era solo un intento de agradar a los demás, sino una representación de su viaje. En un arranque de determinación, extendió su brazo y colocó el pastel en la mesa. Las vibrantes capas se alzaban con una promesa de sabor, pero también con la fragilidad de su propio corazón expuesto. Una sensación de desafío brotó en él. No era solamente un postre, era el primer paso hacia la cura de sus heridas. Miró a la mujer con una nueva resolución, decidido a aquí seguiría, independientemente de su reacción. La mujer se acercó, sus labios curvándose en una expresión que Juan no pudo descifrar. La rodeaban rumores de curiosidad que hicieron que la gente se concentrara en ellos. Con un movimiento lento, probó un trozo del pastel, mientras todos contenían la respiración. El silencio envolvió el ambiente. Durante esos breves instantes, el mundo exterior se detuvo.
Murmuró, su expresión transformándose a medida que la complejidad del sabor se expandía en su boca. La tensión en el aire era palpable, y Juan sintió que cada latido de su corazón resonaba con esperanza. Luego, como si un rayo de sol hubiera atravesado las nubes, la mujer sonrió. «Es sorprendentemente bueno», admitió, dejando caer los muros de sus críticas. Al escuchar esto, una corriente de energía recorrió a Juan. Aquella frase era más que un elogio, era una validación de sus esfuerzos. Por un instante fluyó hacia él una oleada de gratitud, no solo hacia ella, sino hacia todos los que lo habían apoyado en este viaje. Miradas de aprobación comenzaron a surgir de entre la multitud, y aunque no estaba acostumbrado a recibir elogios, comenzó a entender que el acto de compartir su pasión podría ayudarlo a sanar. Sin embargo, detrás del brillo de la aprobación, una nueva inquietud se encendió en su mente. Si este pastel había hecho una impresión tan positiva en el mercado, ¿qué significaba eso para sus futuras creaciones? ¿Sería capaz de replicar este éxito o incluso de superarlo? Con cada paso hacia adelante, los temores una vez más emergieron, recordándole que el camino de la aceptación personal y profesional no estaba exento de obstáculos. Mientras las voces de entusiasmo comenzaban a elevarse alrededor de él, en su interior el diálogo continuaba. Juan comprendió que la transformación no solo implicaba crear postres, sino también reconstruir su identidad. Esa noche, mientras regresaba a casa, la multitud todavía resonaba en su mente. Había recorrido un tramo significativo hacia su renacimiento, pero el desafío del futuro aún era incierto. A medida que se adentraba en su hogar, la luz del ocaso iluminó la cocina. Allí se formuló una pregunta que nunca había considerado. ¿Cómo podría llevar esto un paso más allá? ¿Y qué otros secretos de su creatividad estaban aún por descubrir? La pieza central de su vida había cambiado, pero las posibilidades de lo que aún podía crear se sentían infinitas. Mientras cerraba la puerta tras de sí, una multitud de ideas comenzó a gestarse en su mente. Era posible que la cocina no solo fuera su refugio, sino también su nuevo campo de batalla. Con una determinación renovada, comprendió que estaba listo para crear no solo postres, sino su propio futuro. De repente su teléfono vibró. Al mirarlo, una notificación lo sorprendió. Un invitado inesperado parecía estar inquieto por hacerle una oferta. Y con eso, Juan sintió que la aventura apenas comenzaba. ¿Qué ofrecería esta nueva oportunidad? Juan se sentó en su cocina, con el teléfono en la mano y el corazón acelerado. La notificación provenía de un antiguo colega de la industria culinaria, alguien que había sido un mentor en sus primeros días antes de que la vida lo apartara de su pasión. «Juan, tengo una propuesta para ti. Hablemos», decía el mensaje. Aquellas palabras resonaron como un eco irrefrenable, llenándolo de curiosidad, pero también de temor. Durante años, había estado atrapado en la sombra de su propio sufrimiento, convencido de que la cocina no era más que un recuerdo doloroso. Ahora, por primera vez, un hilo de esperanza se tejía en su vida. Juan sabía que tenía que reunir valor para retomar el contacto y no dejarse llevar por la ansiedad que aún lo acechaba. Con un profundo suspiro, decidió responder. Cuando finalmente se sentaron frente a frente en un pequeño café, la atmósfera estaba recargada de expectativas. Su colega, Pedro, le habló de un nuevo proyecto, una competencia culinaria que buscaba innovadores, a la que quería que Juan se uniera. «Quiero que traigas tu originalidad, tus sabores reales. Creo que podrías hacer algo increíble aquí», le dijo, resonando las palabras como un llamado a despertar. Las palabras de Pedro encendieron una chispa en Juan, pero tras esa chispa, el miedo a fracasar nuevamente titilaba en la oscuridad de su mente. ¿Era realmente posible que pudiera volver a brillar en un campo que lo había dejado devastado? La mezcla de posibilidades y dudas llenó cada rincón de su ser. Decidió no ceder ante la incertidumbre. En su lugar, planteó dos preguntas cruciales. ¿Estaba realmente preparado para asumir el riesgo de volver a fallar? Y, si lo intentaba, ¿podría compartir su historia genuinamente a través de su arte? Mientras su mente rumoreaba, las horas pasaron y el plan de Pedro se desdobló. Talleres, preparaciones, presentación. La competencia no sería solo una prueba de habilidades culinarias, sino también un viaje hacia el redescubrimiento de sí mismo. A medida que hablaban, Juan empezó a recordar antiguos sueños y pasiones que creía sepultados. Las risas y el amor por la cocina comenzaban a brotar de su interior, desenterrando viejos recuerdos que había dejado de lado. De regreso a casa, sus pensamientos se entrelazaron entre la emoción de la nueva propuesta y la angustia del pasado.
Al llegar, no sintió el vacío habitual. La cocina, antes un lugar de melancolía, ahora parecía vibrar con la posibilidad de renacer. Con cada utensilio que tocaba, sentía el pulso de su creatividad latir con fuerza. Las recetas que había desarrollado a lo largo de su vida empezaron a fluir en su mente y su determinación creció a pasos agigantados. A medida que avanzaba la semana, Juan se sumergió en una rutina de preparación frenética. Sin embargo, la constante voz de la duda siempre lo seguía. Podía escucharla susurrar. ¿Y si fracasas? ¿Y si no te aceptan? Se propuso enfrentarlas de manera directa. En lugar de huir de esos pensamientos, comenzó a anotarlos, a analizar cada temor y a buscar formas de convertir cada inseguridad en una motivación. Su confianza emergía lentamente, una mezcla de lucha y deseo ardiente de demostrar a sí mismo y a los demás que no había terminado. Cada ingrediente que picaba, cada mezcla que cocinaba, se convertía en una declaración de su renacimiento. Una noche, al estar un poco cansado después de probar una nueva receta, se detuvo a respirar. Fue entonces cuando un pensamiento brutalmente honesto atravesó su mente. Sus temores no desaparecerían por sí solos y continuarían acechándolo en cada paso que decidiera tomar. Pero a partir de ese momento podría transformar ese miedo en combustible, utilizarlo para traspasar sus límites y dar vida a sus sueños. Pero antes de poder actuar sobre esa revelación, ocurrió algo inesperado. Su teléfono vibró nuevamente. Al mirar, sintió un estremecimiento. Era un mensaje de inscripción para la competencia, y la fecha límite era inminente. Con cada segundo que pasaba, la oportunidad de dar un paso adelante se evaporaba. Con el corazón latiendo fuerte, Juan supo que debía decidir de inmediato. ¿Se atrevería a dar el salto y enfrentarse a sus miedos? ¿Estaba listo para plasmar su historia en un plato, arriesgándose a ser vulnerable de nuevo? La decisión estaba sobre la mesa, y un nuevo capítulo de su vida comenzaba a escribirse. La aventura apenas comenzaba, pero el miedo a fallar todavía lo acechaba. ¿Optaría por dar el paso hacia lo desconocido o se quedaría atrapado en el pasado? La noche se extendía silenciosa, pero el caos interno de Juan era un clamor ensordecedor. Miró la pantalla del teléfono, el cursor parpadeando, y en su mente los pensamientos chocaban entre sí como un tamborileo frenético. Su vida había estado marcada por la ausencia de decisiones, y ahora, cuando finalmente tenía la oportunidad de dar un paso hacia adelante, la sombra de la indecisión se cernía sobre él. Con manos temblorosas comenzó a teclear, pero se detuvo al recordar la voz de Pedro animándolo, argumentando que esta competencia era más que un evento, era una oportunidad de redención. Si quieres volver a ser quien eras, tienes que arriesgarte. Resonaban sus palabras en su mente. Se preguntó si sus habilidades eran realmente lo suficientemente robustas para resistir el examen que se avecinaba. ¿Estaba listo para presentar su cocina al juicio del mundo otra vez? Releyendo el mensaje, la urgencia de la situación le causaba un nudo en el estómago. Esa simple inscripción simbolizaba más que un simple paso. Era una invitación a enfrentar sus propios demonios, a romper las cadenas que lo habían mantenido cautivo durante tanto tiempo. Con la respiración entrecortada, decidió que no podía dejar pasar esta oportunidad. De inmediato, pulsó el botón de enviar y se sintió liberado, aunque la ansiedad no se desvaneció. Casi instantáneamente, una mezcla de alivio y aprehensión se apoderó de él. Había dado el primer paso, pero otros lo seguirían, y cada uno sería más desafiante que el anterior. Las siguientes semanas se convirtieron en una intensa travesía de descubrimiento personal. Juan se propuso no solo perfeccionar sus técnicas culinarias, sino también explorar la historia que había encerrado en su cocina. Cada plato que creaba era una representación de su viaje, un intento de canalizar su dolor y su pasión en algo tangible. Se pasó horas en la cocina, probando y fallando, pero cada error se convirtió en una lección. Un día, mientras experimentaba con un nuevo sabor, Juan se dio cuenta de algo revelador. Cada ingrediente que utilizaba era una metáfora de su vida. La sal representaba sus lágrimas, el azúcar los momentos dulces que había vivido. Incorporar sabores inesperados en sus recetas se convirtió en una forma de reconciliar ciertos aspectos de su vida. Transformar su dolor en arte era un acto de resistencia frente a las adversidades de su pasado. En medio de este proceso de creación, la competencia se acercaba, y Juan notó cómo sus antiguos temores comenzaban a metamorfosearse en una forma de energía pura. Se sentía más vivo que nunca,
y por primera vez su cocina no le parecía solo un espacio de tristeza, sino un santuario de oportunidad. Sus manos, que antes temblaban de inseguridad, ahora se movían con firmeza y determinación. Sin embargo, la inquietud no desapareció. La presión crecía con cada día que faltaba para la gran presentación. Recibió mensajes de apoyo, pero también de dudas internas que emergían de su subconsciente. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si no conectas con el jurado? En esas noches en las que el insomnio se hacía presente, luchaba entre la incertidumbre y la esperanza, entre la renuencia a fracasar y el deseo ardiente de brillar. Una tarde, mientras preparaba un plato que evocaba sus raíces familiares, una revelación lo golpeó como un rayo. La verdadera victoria no residía en ganar la competencia, sino en el acto de crear, de compartir su historia a través de la comida. Decidido a ser vulnerable, preparó un plato que contaba su historia en cada bocado. Con cada ingrediente que seleccionaba, se preguntaba, ¿qué quiero comunicar con esto? Había llegado el momento de enfrentarse no solo al jurado, sino a sí mismo, de abrazar su viaje sin importar el resultado. Con el día de la competencia a la vuelta de la esquina, Juan miró el plato que había elaborado con tanta devoción. Los aromas danzaban en el aire, un recordatorio palpable de su renacimiento. Pero justo cuando estaba a punto de sentir paz, el teléfono sonó de nuevo, interrumpiendo su trance. Al mirar la pantalla, vio un nombre que no esperaba, el de su esposa. Esa fotografía que había guardado durante tanto tiempo daba vida a una emoción completamente nueva. ¿Qué mensaje traería de vuelta a su recuerdo? ¿Sería un empujón final hacia adelante o un torrente de nostalgia que podría desestabilizarlo? La próxima decisión lo aguardaba, y la ansiedad llenó el aire con una intensidad que lo retó a seguir adelante. ¿Se atrevería a abrir esa puerta, a confrontar el dolor que tanto había tratado de evitar, o daría un paso atrás antes de que realmente pudiera transformar su vida por completo? La batalla no solo era contra la competencia, sino contra su propia sombra que amenazaba con volver. Juan dudó un instante antes de aceptar la llamada. Su corazón latía con fuerza, impulsado por un cóctel de esperanza y miedo. Podía reconocer la voz de su esposa, una presencia que había sido tan importante en su vida. Sin embargo, la distancia y el tiempo habían transformado esa conexión en un eco melancólico. Al final, reunió el valor suficiente para descolgar el teléfono. «Hola, Juan, soy yo», dijo la voz familiar, aunque un matiz de incertidumbre la acompañaba. Las palabras se acumularon en su garganta, pero él se mantuvo en silencio. Escucharla nuevamente le trajo una oleada de recuerdos que a la vez lo confrontaban y lo confortaban. «He estado pensando en ti, en lo que estás haciendo. Creo que es crucial que sigas adelante», continuó ella, sin saber cuán estas palabras resonarían en su ser. A medida que escuchaba, Juan sintió una mezcla de nostalgia y determinación crecer en su interior. Ella sabía que la cocina era su refugio, su modo de contar su historia. Las palabras de su esposa sirvieron como un nuevo ímpetu para afrontar no solo la competencia, sino también todas aquellas emociones que había relegado a un segundo plano. Con cada frase, cada recuerdo compartido, su mente se despejó, revelando los verdaderos matices de sus batallas internas. No se trataba solo de crear platos espectaculares, sino de crear un legado culinario que honrara su camino y su vida juntos. La cocina había sido su espacio de alegría y colaboración. Lo que había perdido no podía ser olvidado, pero sí podía transformarse. Tras colgar, se sintió impulsado por una ola de energía. Regresó a la cocina con un propósito renovado. Esta no era solo una oportunidad para brillar, era su manera de reconectar con lo que había significado esa relación. Juan comenzó a experimentar con los sabores que solían disfrutar juntos. Cada detalle, desde el picante del pimiento hasta la frescura del cilantro, evocaba un mundo de emociones. Las primeras horas de este nuevo enfoque fueron liberadoras. Mientras picaba y mezclaba, el llanto y la risa se fundieron en un solo acto de creación. El proceso se volvió terapéutico. Cada bocado que preparaba se sumaba a un cuerpo de trabajo que despojaba su dolor, reemplazándolo por satisfacción y conexión. Sin embargo, a medida que avanzaba, también convencido de su capacidad para mostrar sus emociones a través de la cocina, una inquietud le cruzó nuevamente la mente. ¿Era suficiente? A pesar de su crecimiento, la sombra de la duda acechaba. El jurado de la competencia no solo evaluaría sus habilidades culinarias, también habría un juicio emocional. Podría capturar la esencia de sus vivencias y convertirlas en un plato que resonara con otros. La noche antes de la competencia, mientras repasaba sus notas y fotografías de inspiración,
una luz tenue iluminó el rincón de su cocina. Allí, entre trozos de papel y utensilios, se topó con un viejo recetario que pertenecía a su esposa. Las páginas estaban manchadas y amarillentas, pero cada receta era testimonio de su amor compartido y de los sueños que habían defraudado. Al abrir el libro, una mezcla de nostalgia y determinación lo envolvió. Al instante, un impulso se apoderó de él. Debía incorporar uno de esos queridos platos en su presentación. No sería solo un homenaje a su esposa, sino un testimonio del amor que los unió. Era el momento de hacer frente a su sombra, escuchar la voz de su esposa y utilizar esa conexión para demostrarle al mundo que su luz aún brillaba a través de él. Con una nueva claridad en su mente, Juan decidió que el plato central de su presentación sería una fusión de su creatividad, la cocina de su infancia y la herencia de amor que había compartido. Sin embargo, mientras se preparaba para cerrar el libro y descansar antes del gran día, otro pensamiento lo golpeó con fervor. ¿Sería suficiente rendir homenaje con un solo plato? La competencia podría desbordarse en más emociones de las que estaba dispuesto a enfrentar. El día de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, y con él la posibilidad de un futuro que estaba tan cerca y tan lejos. Podría enfrentarse a la competencia y al mismo tiempo a su propia vulnerabilidad. Mientras el reloj avanzaba, Juan sabía que las decisiones que tomara en las próximas horas podrían cambiar su vida para siempre. El amanecer llegó con un matiz dorado que bañaba su cocina, iluminando los restos de la noche anterior. Juan sintió una punzada de nervios al mirar su entorno. Todo estaba dispuesto, ingredientes alineados, utensilios listos. Cada objeto en la cocina parecía vibrar con las emociones de sus propios recuerdos, y en esos momentos previos a la competencia, su mente estaba suspendida entre el deber y el deseo. Mientras mezclaba los ingredientes, reflexionaba sobre lo que realmente quería demostrar. Su disciplina culinaria había sido perfeccionada a través de años de práctica, pero era la parte emocional de su arte lo que ahora le atormentaba. ¿Cómo podría uno solo de sus platos encapsular todo lo que había perdido y lo que aún anhelaba? Así como cada capa de un dulce, cada bocado contenía matices complejos que merecían ser explorados. Consciente de que había despertado un deseo más profundo que la mera competencia, comenzó a escudriñar las recetas viejas de su esposa. Una en particular le llamaba. Era un guiso que habían hecho juntos en la última celebración familiar, un plato lleno de sabor y risas compartidas. La llamaba Sabor de Hogar. Era un nombre simple, pero en él habitaba una memoria intensa que lo abrazaba y lo empujaba a la vez. No era solo una receta, representaba un fragmento de su historia, una mezcla de amor, orgullo y sobre todo de esperanza. Juan se sintió abrumado por la conexión que ese plato traía a su corazón. Mientras cocinaba, la fragancia envolvente del guiso invadió su ser, trayendo consigo no solo recuerdos, sino también una claridad que había estado eludiendo. Era el momento de despojarse de sus temores e inseguridades, de dejar que su pasión por la cocina hablara por él. Mientras el guiso burbujeaba a borbotones, notó que sus manos se movían con una confianza que había creído perdida. Cada acción deliberada era un paso hacia la reconciliación con su pasado, y a su vez una declaración de su futuro. Sabía que su presentación debía contar una historia, un testimonio de quién era y qué había aprendido a lo largo de la vida. Era momento de enfrentar lo que temía, que su vulnerabilidad se podría convertir en su mayor fortaleza. A medida que se acercaba la hora de la competencia, el peso de las expectativas se hacía más notorio. El rostro del jurado, su mirada crítica, quedó grabado en su mente. ¿Emocionaría su guiso? ¿Resonaría en sus corazones de la misma manera que tocaba el suyo? Juan cerró los ojos, incluyó un último toque a la receta y respiró profundo. Era solo un plato, pero era su vida en un plato. Fue entonces cuando una revelación lo golpeó. Estaba en juego mucho más que un galardón. Se trataba de autodescubrimiento, de sanar su corazón roto y afirmar su identidad. Mientras recogía los elementos que llevaría al evento, un nuevo dilema se apoderó de él. Si decidía hacer una propuesta más audaz, un guiño a sus raíces y a las muchas cocinas que lo habían influenciado,
sería una representación más completa de su viaje. Sin embargo, esa decisión podría desviar los ojos del jurado de la simplicidad conmovedora de Sabor de Hogar. ¿Acaso arriesgaría su historia única por la búsqueda de algo impactante? Con cada latido de su corazón y cada paso hacia el lugar de la competencia, la presión aumentaba y la pregunta seguía sin respuesta. ¿Podría encontrar el equilibrio entre el arte y la emoción, lo simple y lo complejo? La línea era delgada y el tiempo se deslizaba entre sus dedos como la arena de un reloj. Las luces del recinto brillaban intensamente ante él. Era la hora de demostrar no solo su habilidad como chef, sino también su capacidad para abrirse plenamente al mundo. Con un último suspiro, se armó de valor. ¿Sería suficiente esta vez? En el instante en que cruzó el umbral, supo que había llegado el momento de enfrentarse no solo a la competencia, sino también a la verdad de su corazón. El gran día había llegado. Juan se enfrentó al ambiente vibrante y cargado de expectación. Cada paso hacia el escenario resonaba en su interior como un tambor inquieto. La ansiedad y el fervor se entrelazaban, pero en el fondo de su ser, una chispa de determinación había comenzado a brillar. Él sabía que este no era solo un evento, era una oportunidad para demostrar no solo su habilidad culinaria, sino lo que había aprendido en el proceso de sanación. Mientras la competencia avanzaba, tuvo que presentar sus creaciones ante el jurado. La presión se hizo palpable, y al mirar hacia el público, sintió una mezcla de inseguridad y gran expectación. Sin embargo, recordó las palabras de su esposa. «Sigue adelante, amor». En ese momento, decidió que quería transmitir no solo un plato nuevo, sino su historia, su lucha y su renacimiento. El jurado se sentó. Su mirada escudriñadora lo observaba mientras él colocaba su guiso en la mesa. «Este es un plato que representa mi camino», comenzó a decir Juan, el corazón palpitante. «No es solo comida, es parte de mi historia, de los momentos compartidos y del amor que aún siento. La cocina ha sido mi refugio y a través de ella he encontrado la manera de volver a vivir». La sinceridad en su voz resonó entre los asistentes. Mientras los miembros del jurado degustaban su creación, Juan observó atentamente sus reacciones. Cada bocado era una invitación a viajar por los recuerdos que había tejido en su vida. Y para su sorpresa, cada uno de ellos sonrió. El primer sabor trajo recuerdos, el segundo sonrisas, y a medida que continuaban, Juan podía ver en sus rostros una conexión emocional que iba más allá del simple placer culinario. Era un reconocimiento de su viaje. Cuando terminaron, el jurado se reunió para deliberar. Juan permaneció al lado de su mesa, lleno de esperanza y temor. Había compartido su corazón, y eso, pensó, ya era un gran paso. Había superado sus propios miedos, su caída en la tristeza y el duelo. Su verdadera victoria no residía en un trofeo, sino en la transformación que había logrado. Finalmente, el jurado se acercó. «Este plato tiene una profundidad y un significado que hemos encontrado muy conmovedores», dijo uno de ellos. «La forma en que manejaste la esencia de tu historia nos ha tocado a todos. Hemos decidido que eres el ganador». La declaración resonó en su mente como un eco de incredulidad. Juan se sintió exultante y al mismo tiempo abrumado por la liberación de aquellas palabras. Había ganado, sí, pero a un costo que había valido la pena pagar. Había reencontrado parte de sí mismo a través de la vulnerabilidad y el amor, y eso no debía medirse solo por el triunfo del primer lugar, sino por el viaje de redescubrimiento que había emprendido. A medida que se retiraba del escenario, un calor lo envolvía. Sus lágrimas no eran de tristeza, como antes, sino de una profunda satisfacción. Había honrado la memoria de su mujer y transformado su dolor en algo hermoso. La distancia entre el hombre que había sido y el que era ahora se acortaba cada vez más. La cocina dejó de ser un lugar de tristeza y se convirtió en su hogar creativo, en el escenario de su renacimiento. Con el apoyo de sus amigos y el público que había comenzado a apreciarlo nuevamente, Juan hizo un compromiso.
Usaría su pasión por la cocina para seguir explorando su arte y compartirlo. Comenzaría su propio pequeño negocio de catering en honor a su legado, donde cada plato contaba una historia, donde cada dulce llevaría consigo un pedazo de su vida. Finalmente, dejó atrás el miedo y la inseguridad que una vez lo habían apresado. Con una sonrisa en el rostro, caminó hacia un futuro lleno de oportunidades. Se despidió del pasado y abrazó el poder de su transformación personal. Había rescatado su identidad a través de la cocina. Su historia no terminó con el dolor, sino que comenzó a florecer con amor y pasión. Ahora estaba listo para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara, confiando en que tenía mucho que ofrecer al mundo. Así, la historia de Juan culminó con una nota de realizaciones personales. Un viaje que lo llevó desde la desesperación a la esperanza, desde el dolor a la alegría. La cocina no solo había sido su refugio, sino su vehículo para convertirse en la mejor versión de sí mismo. No era solo un chef, sino un guerrero que había conquistado sus demonios interiores y salido victorioso. No esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal y no perderse estas historias emotivas y transformadoras. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que ayuda a que más historias como esta lleguen a ustedes. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final increíble en la sección de abajo. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante. Este es el momento de mostrar su apoyo a estas historias de superación personal. Hagámoslo juntos.